En algún punto de la madrugada del 14 de marzo de 1976, 13 hombres entraron caminando a un sector nunca marcado en ningún mapa oficial de la Sierra Sur, una zona donde los árboles crecían tan densos que la luz del día apenas llegaba al suelo incluso al mediodía. Eran campesinos, trabajadores de la caña, hombres con familias esperándolos en sus casas de adobe a 30 kilómetros de distancia. Ninguno de ellos portaba armas largas. Ninguno tenía antecedentes penales. Todos compartían una misma necesidad urgente, dinero que sus cosechas ya no podían darles. La policía estatal lo llamaría después la emboscada de Palo Verde, aunque ese nombre nunca apareció en documentos oficiales y el expediente desapareció menos de 2 años después del Archivo Central. De esos 13 hombres, 13 cuerpos serían encontrados en posiciones que sugerían ejecución metódica, no enfrentamiento. Las heridas coincidían con un patrón: tiro de gracia, distancia corta, sin forcejeo previo. Los ejecutores nunca huyeron del lugar. No necesitaban hacerlo. Porque el motivo no era dinero, no era venganza personal, no era conflicto entre bandas rivales. El motivo era algo más antiguo, más simple, más brutal: demostrar que ciertas fronteras invisibles no se cruzan jamás, sin importar cuán desesperado estés, sin importar cuán noble creas que es tu causa, sin importar cuánto necesites alimentar a tus hijos. Lo que vas a escuchar ahora es una narrativa ficticia creada con fines de entretenimiento, inspirada en teorías y versiones no comprobadas, sin representar un caso real oficialmente documentado. Este relato contiene descripciones de violencia explícita, ejecuciones y temas perturbadores que pueden no ser aptos para todas las audiencias. Si decides continuar, te pido que dejes tu like si este tipo de contenido te interesa, que te suscribas al canal para más casos documentados de esta década oscura, y que compartas esto con alguien que entienda que la historia real del crimen organizado en México no comenzó en los años 90, sino décadas antes, en lugares que nunca salieron en las noticias. La región conocida localmente como el Encinal abarcaba aproximadamente 450 kilómetros cuadrados de selva mediana y alta, vegetación tan cerrada que desde un helicóptero solo se veían copas de árboles formando un manto verde continuo sin claridad visible. Estaba situada en la confluencia irregular entre 3 municipios del sur, una zona donde las jurisdicciones se difuminaban y ninguna autoridad tenía presencia permanente. El clima era húmedo incluso en temporada seca, con temperaturas que oscilaban entre los 26 y los 34 grados centígrados durante el día, bajando apenas 4 o 5 grados en las noches. El aire siempre olía a tierra mojada, a savia de árboles cortados ilegalmente, a humo de fogatas lejanas que nunca se apagaban del todo. Había sonidos constantes, cigarras que comenzaban su canto metálico al caer la tarde, aullidos de monos araguatos al amanecer, el crujido de ramas cuando algo grande se movía entre la maleza. La población oficial registrada en los censos de 1970 era de apenas 283 habitantes repartidos en 4 asentamientos sin servicios básicos, sin electricidad, sin caminos pavimentados. Pero esos números nunca reflejaban la realidad. Había otros residentes, personas que llegaban y se iban sin dejar rastro en ningún registro civil, trabajadores temporales de plantaciones clandestinas, buscadores de maderas preciosas que operaban sin permisos. Familias enteras huyendo de deudas o problemas legales en otras regiones. La economía visible se sostenía en la agricultura de subsistencia: maíz, frijol, algo de café cultivado en las laderas donde la pendiente permitía drenaje natural. Pero esa economía visible no explicaba por qué algunos hombres conducían camionetas Ford F-150 nuevas por caminos de tierra donde la mayoría andaba descalzo. No explicaba de dónde salían ciertos productos que aparecían en tiendas improvisadas: latas de comida importada, radios transistores japoneses, armas que nunca se veían pero que todos sabían que existían. La presión sobre los recursos legales había aumentado desde 1973, cuando una sequía prolongada arruinó 2 cosechas consecutivas y las familias campesinas se encontraron sin reservas, sin crédito, sin opciones. Los bancos rurales no prestaban a quien no tuviera tierra con escrituras, y la mayoría de las propiedades en el Encinal eran posesiones informales heredadas de generación en generación sin ningún papel que las respaldara.
El territorio era conocido por su polvo rojizo que se adhería a la ropa y a la piel durante la temporada seca, convirtiéndose en lodo espeso durante las lluvias. Los caminos no eran caminos en el sentido convencional, sino trechos donde los vehículos habían pasado suficientes veces como para aplastar la vegetación y crear surcos irregulares que se inundaban con cada tormenta. Había cruces de madera clavadas cada ciertos kilómetros marcando lugares donde alguien había muerto, accidentes de tránsito, mordeduras de serpiente, encuentros violentos que nadie investigaba. La cultura local se regía por códigos no escritos pero absolutamente claros para quienes habían nacido allí: no preguntas de dónde viene el dinero de tu vecino, no hablas con forasteros sobre lo que ves, no cruzas ciertos linderos sin permiso explícito. Las tradiciones incluían velorios que duraban 3 días completos con rezos continuos, fiestas patronales donde se sacrificaban animales y se bebía hasta el amanecer, sistemas de justicia informal donde los conflictos se resolvían entre familias sin intervención de autoridades externas. La forma de vida dependía del conocimiento directo del entorno, saber qué plantas eran comestibles, qué senderos llevaban a fuentes de agua permanentes, cómo leer el cielo para predecir lluvias, cómo identificar huellas de animales o de personas en el barro. Las familias vivían en estructuras de madera y lámina con pisos de tierra apisonada, cocinas de leña donde las mujeres preparaban tortillas a mano desde antes del alba, corrales improvisados donde se criaban gallinas y algún cerdo si la economía familiar lo permitía. Aurelio Campos Rentería había nacido en ese territorio en 1921, hijo de un arriero que transportaba mercancías entre la sierra y los pueblos costeros usando mulas cargadas con bultos amarrados con mecate. Desde niño aprendió las rutas invisibles, los atajos que solo existían para quien sabía dónde pisar sin hundirse en pantanos, las cuevas naturales donde podías refugiarte de tormentas repentinas que convertían arroyos secos en ríos violentos en menos de una hora. A los 14 años ya acompañaba a su padre en viajes que duraban semanas, durmiendo bajo lonas enceradas, comiendo lo que cazaban o lo que compraban en rancherías aisladas donde la gente pagaba con gallinas o con trabajo porque el dinero era escaso. Su rutina diaria en 1976, a los 55 años, comenzaba invariablemente a las 4:30 de la mañana. Se levantaba sin necesidad de reloj, su cuerpo ajustado a ciclos naturales de luz y oscuridad. Preparaba café en una olla de peltre sobre brasas que mantenía encendidas toda la noche, café cargado sin azúcar que bebía en silencio mientras escuchaba los sonidos del amanecer. A las 5 salía a recorrer un perímetro de aproximadamente 8 kilómetros que rodeaba lo que consideraba su territorio, una extensión de tierras que incluía 3 cerros menores, 2 arroyos estacionales y un claro de casi 20 hectáreas donde se cultivaba lo que los registros agrícolas nunca documentaban. Caminaba despacio pero sin detenerse, observando cada detalle, ramas rotas que indicaban paso reciente de animales o personas, tierra removida, colillas de cigarros, cualquier señal de intrusión. Tenía una familia compuesta por su esposa, Rosa, 3 hijos varones ya adultos que trabajaban con él, 2 hijas casadas que vivían en comunidades cercanas, y 11 nietos de edades variadas que lo visitaban los domingos. La herencia que construían no era material en el sentido tradicional, no consistía en propiedades escrituradas ni en cuentas bancarias, sino en conocimiento territorial, en relaciones de respeto ganadas con décadas de presencia, en el entendimiento silencioso de que ciertas áreas estaban bajo su vigilancia y protección. El territorio bajo su control no aparecía en ningún mapa catastral, pero todos en un radio de 50 kilómetros sabían exactamente dónde comenzaba y dónde terminaba. Había marcas sutiles, árboles con corteza descascarada en patrones específicos, piedras apiladas de cierta manera en cruces de caminos, cercas de alambre que parecían delimitar potreros pero que en realidad señalaban fronteras de autoridad. La ley no escrita que gobernaba el lugar era simple pero inflexible: puedes pasar si vas de camino a otro sitio, puedes pedir agua o refugio temporal si lo necesitas, pero no puedes establecerte, no puedes tomar nada, no puedes traer gente sin avisar primero. El código de honor personal de Aurelio se basaba en 3 principios que repetía a sus hijos y que había aprendido de su padre: la palabra dada se cumple sin importar el costo, las amenazas se cumplen porque advertir sin actuar te convierte en mentiroso, y el territorio se defiende no por avaricia sino porque permitir una invasión es invitar 100 más. Su relación con la comunidad era de respeto mutuo construido sobre décadas de consistencia, nunca había robado a un vecino, siempre pagaba lo que debía,
asistía a velorios y fiestas cuando era invitado, y resolvía conflictos mediante conversación directa antes de recurrir a métodos más definitivos. Pero ese respeto venía acompañado de distancia cuidadosa. La gente lo saludaba con formalidad en el camino, aceptaba invitaciones a sus celebraciones familiares, pero nadie entraba a su casa sin ser invitado explícitamente, nadie hacía preguntas sobre sus actividades, nadie mencionaba ciertos temas en su presencia. Las señales de advertencia que otros conocían eran parte del lenguaje silencioso de la región. Cuando Aurelio dejaba un machete clavado en el tronco de un árbol específico junto al camino principal, significaba que había detectado movimiento sospechoso y que todos debían estar atentos. Cuando sus hijos aparecían en el pueblo haciendo preguntas casuales sobre forasteros, era porque alguien había cruzado sin permiso y se estaba reuniendo información. Cuando se veía humo de fogata en cierto cerro durante el día, momento en que nadie encendía fuego por el calor, era señal de que algo importante estaba ocurriendo y que era mejor mantenerse alejado. Existía un sistema de mensajeros informales, niños que corrían entre casas llevando recados verbales, mujeres que mencionaban información importante mientras lavaban ropa en el arroyo, hombres que compartían noticias mientras esperaban en la única tienda del área. Aurelio no necesitaba teléfono ni radio para saber lo que pasaba en su territorio. La información llegaba a él de forma constante, fragmentada pero suficiente para construir un panorama completo. Sabía cuándo llegaban forasteros antes de que estuvieran a 5 kilómetros de su casa. Sabía si venían armados, cuántos eran, qué vehículo usaban, qué excusa daban para estar en la zona. Y con esa información tomaba decisiones que no requerían consulta con nadie más, porque en ese territorio, en esa época, su palabra era la única ley que funcionaba de manera predecible y constante. La vegetación cambiaba sutilmente según la altitud. En las partes bajas dominaban árboles de mediana altura con hojas anchas que retenían humedad, creando una penumbra constante incluso en días despejados. Más arriba, donde la pendiente se inclinaba hacia los cerros, aparecían pinos dispersos y robles que perdían sus hojas en enero y febrero, dejando el suelo cubierto de una alfombra crujiente que hacía imposible caminar sin hacer ruido. Había barrancos profundos donde el agua corría todo el año formando pozas frías donde la gente se bañaba y lavaba ropa, lugares considerados neutrales donde incluso personas en conflicto podían coincidir sin violencia. Los animales incluían venados que bajaban a beber al amanecer, jabalíes que destrozaban cultivos si no se vigilaban, víboras de cascabel que se escondían bajo piedras y troncos caídos, alacranes que entraban a las casas durante las lluvias. El aire tenía peso, densidad casi tangible en las mañanas cuando la niebla subía desde los valles y convertía todo en siluetas difusas. Los olores variaban según la hora, antes del alba olía a rocío sobre hojas secas, al mediodía a tierra caliente y resina, al atardecer a humo de leña y comida cocinándose en las casas dispersas. Las temperaturas podían cambiar drásticamente en cuestión de horas cuando entraban frentes fríos del norte en diciembre y enero, bajando de 30 grados a 15 en una sola noche, haciendo que la gente sacara cobijas guardadas durante meses. La estacionalidad dictaba todo, que se sembraba, cuando se cosechaba, en qué meses los caminos eran transitables, cuando había que almacenar agua porque los arroyos se secarían. No existía concepto de fin de semana o días festivos en el sentido urbano. El trabajo era continuo, dictado por necesidad y por ciclos naturales que no esperaban a nadie. Esa geografía específica creaba aislamiento que funcionaba como protección y como prisión. Salir del Encinal requería horas de camino en vehículo de doble tracción o un día completo caminando. Los autobuses de transporte público pasaban una vez cada 3 días por el punto más cercano a la carretera pavimentada, a 18 kilómetros del asentamiento central. Ir al médico implicaba planificación de días, gasto considerable y riesgo de no encontrar al doctor cuando llegaras al centro de salud más cercano. Por eso la gente resolvía emergencias médicas con remedios tradicionales, con curanderas que usaban plantas y rezos, con parteras que atendían nacimientos en casas sin condiciones sanitarias básicas. Los niños estudiaban, cuando lo hacían, en una escuela de un solo salón donde un maestro rotativo intentaba enseñar a alumnos de 6 diferentes grados al mismo tiempo, usando libros desgastados donados por programas gubernamentales que nunca llegaban completos.
La mayoría abandonaba la educación formal a los 12 o 13 años para trabajar en el campo o en actividades que generaran ingresos inmediatos. No había electricidad, entonces las noches eran absolutamente oscuras salvo por lámparas de querosén que proyectaban luz amarillenta y débil. No había agua entubada, entonces cada familia dependía de pozos, arroyos o aljibes que se llenaban con lluvia captada en techos. No había drenaje, entonces las letrinas estaban alejadas de las viviendas y representaban riesgo de contaminación de mantos acuíferos. No había servicios de recolección de basura, entonces todo se quemaba, se enterraba o se dejaba pudrir en barrancas. No había policía permanente, entonces los conflictos se resolvían mediante negociación entre familias, mediante intervención de figuras respetadas como Aurelio, o mediante violencia rápida y definitiva que nunca generaba investigación oficial. En ese contexto de aislamiento y autosuficiencia forzada, ciertas actividades económicas florecían precisamente porque no había supervisión externa. Los cultivos que nunca aparecían en estadísticas agrícolas generaban más dinero en una temporada que 5 años de maíz y frijol combinados. El transporte de mercancías que no podían pasar por aduanas oficiales encontraba rutas alternativas a través de territorios como el Encinal. Las armas circulaban libremente porque no había quien las decomisara. El dinero en efectivo se guardaba enterrado en latas selladas o escondido en estructuras de las casas porque los bancos estaban demasiado lejos y generaban desconfianza. Y todo ese sistema informal funcionaba bajo reglas no escritas pero absolutamente claras, reglas mantenidas por hombres como Aurelio Campos Rentería, quien a sus 55 años representaba la última generación que había construido esas estructuras desde cero. La última generación que recordaba cómo era la región antes de que ciertos negocios transformaran la economía y la violencia asociada. Él no se consideraba criminal ni guardaespaldas de nadie. Se consideraba guardián de un orden que permitía a su familia y a su comunidad vivir con cierta estabilidad en medio del caos que caracterizaba a otras regiones. Y estaba dispuesto a hacer lo necesario para mantener ese orden, porque sabía por experiencia que la alternativa era desintegración completa, invasión de grupos externos más violentos, pérdida total de control sobre el territorio que su familia había habitado durante generaciones. La rutina matutina de Aurelio incluía detalles que para un observador externo parecerían insignificantes pero que para él constituían inteligencia vital. Observaba si había huellas nuevas en los cruces de caminos, si alguien había movido piedras que él colocaba estratégicamente para detectar paso de vehículos durante la noche, si había colillas de cigarros de marcas que la gente local no fumaba. Conocía los patrones de comportamiento de los animales y sabía que cuando los pájaros dejaban de cantar en cierta área era porque había presencia humana reciente. Sabía interpretar marcas en el barro. La profundidad de una huella indicaba peso aproximado de quien la dejó, el desgaste del calzado sugería si era trabajador local o forastero, la dirección y espaciamiento revelaban si caminaban con prisa o con calma. Después de su recorrido matutino regresaba a su casa alrededor de las 8, desayunaba lo que Rosa le preparaba generalmente huevos con frijoles, tortillas recién hechas, café caliente y luego se reunía con sus hijos para asignar tareas del día. Las tareas variaban según la temporada pero siempre incluían vigilancia constante. Uno de sus hijos patrullaba la zona norte, otro la sur, el tercero se encargaba de mantener contacto con informantes en comunidades cercanas. Aurelio supervisaba pero también trabajaba directamente en las tierras cultivadas, no porque necesitara el ejercicio físico sino porque su presencia visible mantenía la percepción de normalidad y rutina. Los domingos eran diferentes. La familia se reunía completa, incluidos yernos, nueras y nietos. Rosa cocinaba desde el sábado preparando mole, arroz, tamales en cantidades suficientes para alimentar a 20 o 25 personas. Se sacrificaba un pollo o se compraba carne de puerco en el pueblo. Los hombres conversaban bajo la sombra de un fresno enorme que tenía décadas creciendo frente a la casa, bebiendo cerveza tibia porque no había refrigeración, fumando cigarros, riendo con historias repetidas que todos conocían pero que se contaban de nuevo porque formaban parte del ritual familiar. Las mujeres preparaban la comida, cuidaban a los niños pequeños, intercambiaban chismes sobre vecinos y parientes. Los niños jugaban descalzos en la tierra, persiguiéndose entre árboles, inventando juegos con piedras y palos.
Esos domingos representaban la parte de la vida de Aurelio que justificaba todo lo demás, la razón por la cual defendía el territorio con tanta determinación. No era ambición abstracta ni amor al poder. Era la voluntad concreta de mantener un espacio donde su familia pudiera existir con dignidad, donde sus nietos pudieran crecer sin hambre, donde las tradiciones continuaran de generación en generación. Y él sabía que mantener ese espacio requería vigilancia constante y disposición a actuar con dureza cuando fuera necesario, porque en esa región, en esa época, la debilidad se interpretaba como invitación y las invasiones nunca llegaban de una en una sino en oleadas que podían destruir en semanas lo que había tomado décadas construir. Mario Esquivel Torres había nacido en 1938 en un ejido a 40 kilómetros al este de El Encinal, hijo de campesinos que trabajaban tierras comunales cultivando caña de azúcar para un ingenio que pagaba precios fijados por intermediarios que siempre favorecían al comprador. Creció cortando caña desde los 12 años. Trabajo brutal bajo sol que convertía los campos en hornos donde la temperatura alcanzaba 40 grados y la ropa quedaba empapada de sudor mezclado con el polvo fino que desprendían las hojas secas al cortarlas. A los 18 se casó con Mercedes, una muchacha del mismo ejido, y comenzó a formar familia siguiendo el mismo patrón que su padre y su abuelo, trabajar de sol a sol, cosechar lo que la tierra diera, vender a los precios que ofrecieran, sobrevivir con lo mínimo necesario, repetir el ciclo año tras año. Para 1976 tenía 38 años, 4 hijos de edades entre 6 y 16, una casa de adobe con techo de lámina que se calentaba como horno en verano y goteaba en temporada de lluvias, y deudas acumuladas que superaban cualquier posibilidad realista de pago. El golpe económico que cambió todo llegó en octubre de 1975 cuando el ingenio azucarero cerró operaciones sin previo aviso, dejando a 300 trabajadores sin empleo y a cientos de productores sin comprador para sus cosechas. El cierre fue consecuencia de una combinación de mala administración, caída de precios internacionales del azúcar y corrupción interna que desvió fondos de modernización hacia cuentas personales de los directivos. No hubo liquidaciones, no hubo explicaciones detalladas, solo un anuncio escueto pegado en la puerta principal un lunes por la mañana cuando los trabajadores llegaron esperando iniciar su jornada. Mario había invertido todo lo que tenía y lo que no tenía en preparar su parcela para esa temporada. Había pedido prestado a un usurero local para comprar fertilizante, para contratar jornaleros que lo ayudaran con el corte, para rentar un camión que transportara la caña hasta el ingenio. El préstamo ascendía a 3.500 pesos con interés del 8% mensual, cantidad que planeaba pagar con la venta de su cosecha. Pero sin ingenio comprando, la caña no valía nada. Intentó venderla para forraje de ganado pero los ganaderos ofrecían precios ridículos, insuficientes para cubrir ni siquiera el costo del fertilizante. Intentó procesar el jugo él mismo para hacer panela artesanal pero no tenía equipo ni conocimiento técnico y el producto resultante era de calidad inferior que nadie quería comprar. En cuestión de 3 meses pasó de ser un trabajador pobre pero estable a ser un hombre desesperado perseguido por un acreedor que enviaba cobradores cada semana con amenazas cada vez más explícitas. La formación del grupo ocurrió de manera casi orgánica, como sucede cuando múltiples personas enfrentan el mismo problema al mismo tiempo y buscan soluciones desesperadas. Mario comenzó a hablar con otros trabajadores en su misma situación durante las reuniones improvisadas que organizaban para discutir demandas colectivas contra el ingenio cerrado, demandas que nunca prosperaron porque la empresa se declaró en quiebra y sus activos fueron embargados por bancos que tenían prioridad sobre cualquier reclamación laboral. En esas reuniones conoció a Rafael, a Tomás, a Vicente, a Pedro, a otros 8 hombres cuyos nombres se repetían en conversaciones susurradas. Todos compartían características similares, entre 30 y 45 años, familias dependientes, deudas impagables, historial de trabajo honesto sin antecedentes penales, desesperación creciente que erosionaba el juicio. El perfil de cada miembro variaba ligeramente pero la esencia era la misma. Rafael había trabajado 20 años como mecánico en el ingenio y ahora no encontraba empleo porque no había talleres en la región que necesitaran sus habilidades. Tomás era albañil pero la construcción estaba paralizada por falta de inversión y las pocas obras disponibles pagaban salarios de miseria. Vicente tenía una pequeña tienda de abarrotes que quebró cuando sus clientes,
todos empleados del ingenio, dejaron de tener dinero para comprar más allá de lo estrictamente necesario para no morir de hambre. Pedro era jornalero agrícola, pero la temporada había sido mala y los rancheros contrataban menos trabajadores, pagaban menos por día, ofrecían menos días de trabajo. La idea errónea que los unió fue la creencia compartida de que no eran criminales y que por lo tanto lo que planeaban hacer no los convertiría en criminales reales. Se decían a sí mismos que era una necesidad temporal, una forma de resolver un problema inmediato causado por factores externos que escapaban a su control. Se decían que no robarían a personas trabajadoras como ellos sino a negocios que podían absorber la pérdida. Se decían que usarían el dinero para pagar deudas y volver a la legalidad, que sería una sola vez, que nadie saldría lastimado. La planificación inicial fue ingenua en retrospectiva, basada en información fragmentada y en suposiciones peligrosas. Habían escuchado rumores de que en la zona de El Encinal se movían cantidades grandes de dinero en efectivo, que había bodegas donde se almacenaba producto valioso antes de transportarlo a otras regiones, que la seguridad era mínima porque el lugar estaba aislado y nadie esperaba robos organizados. La idea era simple: entrar de noche, tomar lo que pudieran cargar, salir rápido, repartir las ganancias y desaparecer cada quien por su lado. No consideraron seriamente la posibilidad de resistencia armada. No investigaron quién controlaba realmente ese territorio. No entendieron que el aislamiento que hacía parecer el lugar vulnerable era precisamente lo que permitía a los controladores del área detectar intrusiones y responder sin testigos ni interferencia externa. La subvaloración del riesgo fue producto de desesperación que nubla el juicio y de ignorancia urbana sobre cómo funcionan realmente los territorios rurales controlados. Mario y sus compañeros venían de un ejido donde la autoridad nominal era la asamblea comunal y la policía municipal que visitaba ocasionalmente, pero donde en realidad no había estructuras de poder fuertemente consolidadas. Proyectaron esa realidad sobre El Encinal, asumiendo que sería similar, sin entender que estaban a punto de entrar a un espacio regido por códigos completamente diferentes. Pasaron 2 meses reuniéndose en secreto, generalmente en la casa de uno de ellos después de oscurecer, hablando en voz baja mientras bebían mezcal barato que Mario compraba con los últimos pesos que le quedaban. Dibujaban mapas aproximados en hojas de cuaderno basándose en descripciones de segunda mano. Discutían qué herramientas necesitarían, decidiendo llevar machetes y un par de escopetas viejas de caza que algunos poseían, no para usarlas sino para intimidar en caso de encontrar resistencia. Planeaban usar un camión prestado que Vicente conseguiría a través de un primo que trabajaba en transporte de carga. La fecha se fijó para el 13 de marzo, día sin luna para aprovechar la oscuridad, día entre semana cuando asumían que habría menos gente en el lugar. El plan era salir del ejido a las 11 de la noche, llegar a El Encinal alrededor de las 2 de la madrugada, hacer el trabajo en menos de 1 hora, estar de regreso antes del amanecer. Ninguno de ellos durmió bien las noches previas. Mario pasaba horas despierto en su petate escuchando la respiración de Mercedes a su lado, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer pero sin ver alternativa real. Sus hijos necesitaban comer. El acreedor había dejado claro que la próxima visita no sería solo para amenazar. Había escuchado historias de familias expulsadas de sus tierras por deudas impagas, de hombres golpeados frente a sus esposas e hijos como ejemplo. La vergüenza de no poder proveer para los suyos era casi física, un dolor en el pecho que no lo dejaba respirar bien. Y esa vergüenza lo empujaba hacia una decisión que una parte de su mente sabía que era profundamente equivocada, pero que otra parte justificaba con argumentos cada vez más elaborados. Se decía que los ricos que controlaban esos negocios habían construido su riqueza sobre la explotación de gente como él, que recuperar algo de ese dinero era casi justicia poética, que sus necesidades eran más urgentes y reales que las ganancias abstractas de criminales que vivían en ciudades lejanas. No se permitía pensar demasiado en lo que haría si las cosas salían mal, en cómo reaccionaría si encontraban resistencia real, en qué pasaría con su familia si él no regresaba. La noche del 12 de marzo comió poco durante la cena, incapaz de tragar más allá de unas cuantas tortillas con sal. Mercedes le preguntó si se sentía mal y él mintió diciendo que le dolía el estómago. Ella le preparó té de manzanilla que él bebió sin protestar aunque sabía que no le ayudaría. Acostó a sus hijos como todas las noches,
besándolos en la frente, sintiendo una ternura desesperada que casi lo hace desistir. Pero luego pensó en las deudas, en las amenazas, en la falta de opciones, y la determinación regresaba. A las 10:30 se levantó en silencio, se vistió con la ropa más oscura que tenía, tomó su machete y salió de la casa sin hacer ruido. Los otros lo esperaban en el punto de reunión acordado, un cruce de caminos a 1 kilómetro del ejido. Nadie hablaba mucho. Todos lucían pálidos bajo la luz débil de las linternas que algunos llevaban. Vicente llegó último conduciendo el camión, un Ford de carga modelo 1968 con suspensión gastada que rechinaba en cada bache. Subieron a la caja trasera, 13 hombres apretados entre costales vacíos que pensaban llenar con dinero o mercancía. El motor arrancó con un ruido fuerte que rompió el silencio de la noche y comenzaron a moverse por caminos de tierra que serpenteaban entre campos oscuros. El trayecto duró casi 3 horas porque el camión no podía ir rápido por los caminos deteriorados y porque se perdieron 2 veces en cruces donde las señales eran inexistentes o confusas. La oscuridad era casi total, solo interrumpida brevemente cuando pasaban cerca de alguna casa con luz de querosén en las ventanas. El aire era frío y los hombres en la caja del camión se abrazaban a sí mismos tratando de conservar calor. Algunos fumaban aunque sabían que era mala idea porque la brasa brillante podía delatarlos a distancia. Otros rezaban en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido. Mario iba sentado contra la cabina del conductor, sintiendo las vibraciones del motor a través de la lámina metálica. Pensaba en su padre, en su abuelo, en todas las generaciones de su familia que habían trabajado la tierra honestamente sin recurrir jamás a esto. Se preguntaba qué pensarían de él. Se preguntaba si estarían decepcionados o si entenderían que a veces las circunstancias no dejan opciones reales. Ignoraban las señales que comenzaron a aparecer kilómetros antes de llegar a su destino. Pasaron junto a un machete clavado en un árbol sin saber lo que significaba. Vieron humo de fogata en un cerro lejano y no le dieron importancia. Cruzaron un tramo donde el camino estaba parcialmente bloqueado con ramas que tuvieron que quitar para pasar, sin darse cuenta de que esas ramas habían sido colocadas intencionalmente como trampa y señal. Y así, confiados en su plan improvisado, desesperados por resolver problemas que los consumían desde hacía meses, llegaron a un punto de no retorno sin siquiera reconocerlo como tal. Aurelio había recibido la primera alerta sobre movimiento inusual 2 días antes del 13 de marzo. Un niño de 10 años, hijo de un trabajador que vivía en el límite este de su territorio, llegó corriendo una tarde con mensaje de su padre. Había visto a hombres desconocidos merodeando cerca del camino principal. Habían preguntado direcciones hacia ciertas bodegas, parecían forasteros por su acento y por cómo vestían. Aurelio agradeció al niño con algunas monedas y envió a uno de sus hijos a investigar discretamente. La investigación confirmó que había habido preguntas similares en 2 comunidades cercanas, siempre por parte del mismo grupo de hombres que decían ser comerciantes buscando comprar madera pero cuyas preguntas revelaban interés en otra cosa. Para el 12 de marzo, Aurelio tenía descripción aproximada del grupo, sabía que eran alrededor de 12 o 13 personas que planeaban usar un camión de carga, que venían de un ejido donde el ingenio había cerrado, que muy probablemente intentarían algo durante la noche porque habían preguntado específicamente sobre horarios y rutinas. Esa noche del 12 Aurelio no durmió. Se levantó a las 2 de la madrugada como si fuera hora normal de inicio de día, preparó café extra cargado, despertó a sus 3 hijos y les dio instrucciones específicas. Llamó también a 4 hombres de confianza que trabajaban con él, hombres que conocía desde hacía décadas y en quienes confiaba completamente. Les explicó la situación sin dramatismo, con el tono calmado de quien describe tareas rutinarias. Revisaron armas metódicamente, rifles de cacería, escopetas, un par de pistolas. No eran arsenales militares sino herramientas de trabajo en esa región. Verificaron munición, limpiaron cañones, probaron mecanismos. Aurelio explicó el plan con precisión quirúrgica, anticipando cada variable, asignando posiciones específicas a cada hombre. No era la primera vez que defendía su territorio pero sí sería la más definitiva, la que enviaría un mensaje tan claro que no necesitaría repetirse durante años. A las 4 de la madrugada ya estaban en posición.
Conocían el terreno con intimidad absoluta, sabían exactamente por dónde entraría el camión, dónde tendría que reducir velocidad por la geografía, dónde quedaría atrapado sin opciones de retroceso o evasión. El punto elegido era un tramo estrecho entre dos elevaciones rocosas donde el camino descendía en pendiente pronunciada y luego giraba bruscamente a la izquierda. Cualquier vehículo tenía que bajar despacio para no volcar. Una vez abajo, rodeado por piedras y vegetación densa, no había forma de dar vuelta. Aurelio se posicionó en la elevación norte con visión completa del área. Sus hijos y los otros hombres ocuparon puntos que creaban un semicírculo de cobertura sin espacios vacíos. Esperaron en silencio absoluto, sin fumar, sin moverse innecesariamente, con la paciencia de cazadores que saben que la presa llegará porque no tiene otro camino posible. El amanecer del 13 de marzo llegó con niebla espesa que subía desde los valles y convertía el paisaje en capas difusas de gris. La temperatura había bajado durante la noche hasta unos 18 grados, fría para la región, haciendo que el aliento formara nubes visibles. Los sonidos estaban amortiguados por la humedad del aire. No había pájaros cantando todavía. No había viento. Solo silencio denso interrumpido ocasionalmente por el crujido distante de algún animal moviéndose entre la maleza. Aurelio escuchó el motor del camión antes de verlo, un ruido mecánico discordante en la quietud natural. El sonido se acercaba despacio, con las pausas características de un vehículo navegando camino difícil. Apareció entre la niebla como forma oscura moviéndose lentamente, luces apagadas, siluetas de hombres visibles en la caja trasera. Descendió por la pendiente tal como Aurelio había anticipado, reduciendo velocidad hasta casi detenerse en el giro cerrado. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, cuando el camión estaba completamente expuesto sin opciones de maniobra, Aurelio dio la señal. Fue eficiente y brutal en su simplicidad. Los hombres del camión no tuvieron tiempo de reaccionar coherentemente. El conductor frenó instintivamente al ver figuras emergiendo de la niebla, pero ya era tarde para retroceder. Los hombres en la caja trasera comenzaron a levantarse en confusión, gritando preguntas sin respuestas, algunos alcanzando sus machetes inútilmente. Aurelio bajó de su posición caminando sin prisa, rifle en mano pero todavía sin apuntarlo. Se acercó al camión y habló con voz clara que cortaba el aire frío de la mañana, dirigiéndose al que parecía ser el líder, a Mario, quien estaba parado en la caja con expresión que mezclaba terror y incomprensión tardía. Las palabras fueron pocas y directas, sin insultos ni explicaciones elaboradas, simplemente establecimiento de realidad. Habían entrado sin permiso a territorio controlado, habían ignorado advertencias que debieron haber visto, habían venido a robar lo que no les pertenecía, y ahora enfrentarían las consecuencias de esas decisiones. Mario intentó hablar, intentó explicar sobre las deudas, sobre las familias, sobre la desesperación, pero Aurelio lo interrumpió con gesto de mano que indicaba que nada de eso importaba en ese momento y ese lugar. Lo que siguió no fue caos ni frenesí sino proceso metódico ejecutado con frialdad que solo viene de certeza moral absoluta. Aurelio había decidido que tenía que ser definitivo porque permitir que se fueran sería invitar docenas de grupos similares en los meses siguientes. Tenía que enviar mensaje que llegara a cada ejido, a cada comunidad en 100 kilómetros a la redonda: este territorio está protegido, las intrusiones no se perdonan, las advertencias se cumplen. Ordenó a los hombres bajar del camión. Algunos obedecieron temblando, otros tuvieron que ser bajados a empujones. Los formaron en línea, 13 hombres que minutos antes creían estar ejecutando plan que los salvaría y ahora se daban cuenta de que habían caminado voluntariamente hacia su extinción. El ritual no fue sádico ni prolongado innecesariamente, pero fue secuencial y deliberado. Comenzó con los que estaban en los extremos de la línea, método que evitaba que los del centro pudieran correr efectivamente porque estaban bloqueados por los cuerpos de sus compañeros. Cada ejecución fue tiro único a distancia corta, sin tortura previa, sin palabras finales dramáticas, solo el sonido seco del disparo y el cuerpo cayendo. El patrón se repitió 13 veces en menos de 10 minutos. Mario fue el séptimo. Vio morir a 6 hombres antes de que le llegara su turno. En esos minutos finales dejó de pensar en las deudas, en el acreedor, en la desesperación que lo había llevado hasta allí.
Solo pensó en Mercedes, en sus hijos, en que no volvería a verlos, en que nunca sabría qué sería de ellos. Lloró sin avergonzarse, temblando violentamente, mojándose los pantalones sin poder controlarlo. Cuando Aurelio se paró frente a él, Mario intentó decir algo pero solo salió sonido incoherente. Aurelio lo miró sin odio ni satisfacción, solo con determinación fría de quien hace trabajo necesario aunque desagradable. Pronunció frase que después sería recordada por los hombres que sobrevivieron como testigos indirectos, frase que se repetiría en cantinas y mercados durante años: la frontera existe para ser respetada, no para ser cruzada cuando te conviene. Y luego cumplió lo que había advertido. El silencio que siguió al último disparo fue absoluto. La niebla continuaba subiendo como si nada hubiera ocurrido, como si el paisaje fuera indiferente a lo que 13 familias acababan de perder. Los pájaros comenzaban a cantar con el amanecer que rompía lentamente sobre las montañas al este. Aurelio y sus hombres permanecieron quietos durante varios minutos, no celebrando ni lamentando, solo existiendo en el momento de transición entre la acción y sus consecuencias. Luego comenzaron el trabajo de limpieza con la misma meticulosidad que habían aplicado a todo lo demás. El procedimiento de borrado de huellas siguió protocolo que Aurelio había perfeccionado durante décadas de operar en territorios sin ley formal pero con códigos rigurosos. Lo primero fue registrar los cuerpos buscando identificaciones, documentos, cualquier cosa que estableciera quiénes eran exactamente los hombres muertos. Encontraron credenciales del ejido de origen, algunas fotografías de familias en carteras gastadas, cartas dobladas con mensajes de esposas o hijos. Aurelio guardó todo en una bolsa de tela que después entregaría a un contacto para que la información llegara discretamente a las familias, no por compasión sino porque era parte del código, permitir que los muertos fueran identificados y llorados apropiadamente. Luego revisaron el camión, encontrando solo las herramientas que habían traído, machetes, 2 escopetas viejas, nada de valor. Decidieron dejar el vehículo donde estaba, sabiendo que sería encontrado y que formaría parte del mensaje. Los cuerpos fueron dejados en las posiciones donde cayeron, deliberadamente visibles, porque el objetivo no era ocultar lo sucedido sino documentarlo de manera que sirviera como advertencia perpetua. El trabajo de limpieza real consistió en eliminar cualquier evidencia que conectara directamente a Aurelio y sus hombres con las ejecuciones de manera que pudiera ser procesada legalmente. Recogieron los casquillos de bala metódicamente, contándolos para asegurarse de que no faltara ninguno. Barrieron las áreas donde habían estado posicionados para eliminar huellas de botas. Verificaron que no hubieran dejado ningún objeto personal. No era que esperaran investigación forense sofisticada en 1976, en esa región remota, las autoridades no tenían recursos ni interés para ese nivel de análisis. Pero Aurelio era meticuloso por naturaleza y por experiencia. Sabía que los detalles pequeños podían generar problemas grandes si se descuidaban. Terminado el trabajo en la escena, regresaron a sus posiciones normales. Aurelio llegó a su casa poco después de las 7 de la mañana, justo cuando Rosa estaba preparando el desayuno. Se lavó manos y cara en la jofaina de peltre que estaba junto a la puerta, se cambió de ropa, se sentó a la mesa como cualquier otro día. Rosa le sirvió café, huevos revueltos, tortillas calientes. No hizo preguntas. Había aprendido durante décadas de matrimonio que ciertas cosas no se discutían en la mesa del desayuno. Los hijos de Aurelio también regresaron a sus rutinas. Uno se fue a trabajar en las tierras cultivadas. Otro montó a caballo para hacer recorrido de vigilancia por sectores diferentes a los de la madrugada. El tercero se quedó cerca de la casa reparando una cerca que las lluvias recientes habían dañado. La normalidad era coreografiada pero no falsa. Era la vida continuando después de evento significativo, la capacidad de compartimentalizar que permite a las personas funcionar después de haber hecho cosas que en otros contextos las destruirían psicológicamente. Aurelio desayunó despacio, saboreando el café, escuchando los sonidos matutinos familiares, el canto de gallos, el ladrido distante de perros, las voces de sus nietos jugando en el patio. Y en medio de esa normalidad había presagio sutil en detalles que solo alguien muy observador habría notado, la forma en que Rosa lo miraba de reojo mientras cocinaba, con mezcla de preocupación y resignación. La manera en que sus hijos hablaban entre ellos en tonos más bajos de lo normal.
El silencio inusual de los vecinos cercanos que generalmente pasaban saludando a esa hora. Todos sabían que algo había ocurrido. Nadie necesitaba confirmación explícita. Y todos entendían que lo mejor era continuar con las rutinas diarias sin hacer preguntas que no querían que fueran respondidas. El descubrimiento oficial de los cuerpos ocurrió alrededor del mediodía del mismo 13 de marzo. Un arrieros que transportaba leña pasó por el camino donde estaba el camión abandonado y vio la escena desde distancia suficiente para entender lo que había pasado sin acercarse demasiado. Continuó su ruta hasta llegar al asentamiento más cercano con presencia de autoridad, una delegación municipal a 22 kilómetros de distancia. Reportó lo que había visto al delegado, un hombre mayor que llevaba el cargo más por obligación comunitaria que por vocación, que no tenía entrenamiento policial real ni recursos para manejar situación de esa magnitud. El delegado intentó comunicarse por radio con la cabecera municipal, pero la señal era mala y la comunicación se cortaba constantemente. Decidió enviar mensajero en autobús al pueblo principal, trayecto que tomaría 3 horas. Mientras tanto, corrió la voz entre residentes locales y comenzaron a llegar curiosos al área donde estaban los cuerpos. No había acordonamiento ni protección de escena. La gente caminaba alrededor mirando con mezcla de horror y fascinación mórbida. Algunos reconocieron a los muertos por la ropa o por características físicas visibles a pesar del daño. Comenzaron especulaciones sobre quiénes eran, de dónde venían, qué habían estado haciendo en territorio que todos sabían que estaba controlado. Las señales iniciales de que algo había ocurrido llegaron al ejido de origen de Mario y sus compañeros antes de que hubiera confirmación oficial. Familias comenzaron a preocuparse cuando sus hombres no regresaron al amanecer como habían prometido. Mercedes esperó toda la mañana pensando que tal vez había habido problemas mecánicos con el camión o que habían decidido esperar hasta la noche siguiente para regresar. Pero al mediodía su preocupación se convirtió en pánico cuando la esposa de Vicente llegó a su casa preguntando si sabía algo. Otras mujeres comenzaron a reunirse, compartiendo temores, especulando sobre posibilidades cada vez más oscuras. Para las 2 de la tarde un grupo de esposas había decidido ir a buscar a las autoridades municipales exigiendo que investigaran la desaparición de 13 hombres. Pero antes de que pudieran organizar el viaje, llegó noticia fragmentaria a través de un conocido que había escuchado en el mercado que habían encontrado cuerpos en el Encinal, muchos cuerpos, todos hombres, todos ejecutados. La noticia se propagó como incendio en vegetación seca, saltando de casa en casa, creciendo y distorsionándose con cada repetición. Mercedes colapsó cuando escuchó, cayendo de rodillas en el piso de tierra de su casa, gritando con sonido animal que hizo que los vecinos corrieran a ayudarla. La llegada de refuerzos oficiales tomó hasta el día siguiente. El 14 de marzo por la mañana llegaron 2 camionetas de la policía estatal con 6 oficiales, un comandante y un médico que funcionaría como perito improvisado. Encontraron la escena casi intacta a pesar de la visita de curiosos porque nadie se había atrevido a mover los cuerpos ni el camión. La escala de lo ocurrido los impactó incluso siendo oficiales acostumbrados a violencia en región donde los conflictos raramente se resolvían pacíficamente. 13 cuerpos en diversos estados de rigidez cadavérica, todos con heridas de bala en cabeza o pecho, todos en posiciones que sugerían ejecución sistemática más que tiroteo caótico. El comandante, hombre de 50 años con 30 años de servicio en diferentes regiones rurales, reconoció inmediatamente el mensaje implícito. No era crimen pasional ni robo que salió mal. Era castigo ejemplar, demostración de poder territorial, advertencia dirigida no solo a las víctimas sino a cualquiera que estuviera considerando acciones similares. El mensaje dejado por el guardián era múltiple y claro para quienes sabían leer ese lenguaje. Primero, la ausencia de mutilación o tortura visible indicaba que no era venganza sádica sino ejecución de sentencia bajo código específico. Segundo, el hecho de que los cuerpos y el vehículo fueran dejados in situ en lugar de ser ocultados mostraba que los ejecutores no temían represalias legales y querían que el evento fuera público. Tercero, la precisión de las heridas y la organización de la escena revelaban nivel de control y preparación que descartaba acción impulsiva. El comandante tomó fotografías con cámara Polaroid que la policía estatal acababa de adquirir, documentando la escena desde múltiples ángulos. Ordenó que dibujaran diagrama aproximado mostrando posición de cada cuerpo.
Hizo que el médico examinara las heridas y estimara hora aproximada de muerte. Pero mientras realizaba estos procedimientos sabía que la investigación enfrentaría obstáculos insuperables. No había testigos dispuestos a hablar. No había evidencia forense que pudiera ser procesada con los recursos disponibles. Y lo más importante, había entendimiento tácito de que perseguir demasiado agresivamente a los responsables podría desestabilizar equilibrios delicados que mantenían cierto orden en la región. La identificación de víctimas fue proceso doloroso que tomó 2 días. Las familias del ejido de origen viajaron a El Encinal a pesar del peligro, necesitando ver con sus propios ojos, necesitando confirmar lo que sus corazones ya sabían. Mercedes identificó a Mario por la camisa que ella misma le había surcido días antes, por el cinturón de cuero que había sido de su padre, por la forma de sus manos que reconocería incluso en completa oscuridad. Colapsó sobre el cuerpo sollozando con intensidad que hizo que los oficiales presentes tuvieran que apartar la mirada. Otras esposas, otras madres, otros hijos pasaron por proceso idéntico, cada uno rompiendo de manera única pero con dolor que era universal. Los cuerpos fueron entregados después de documentación básica para que las familias pudieran realizar velorios y entierros según sus tradiciones. No había facilidades de refrigeración, entonces el proceso tenía que ser rápido. Los 13 muertos fueron llevados de regreso a su ejido en camiones prestados, viaje sombrío acompañado por llanto continuo de mujeres y silencio pétreo de hombres que no sabían cómo procesar lo ocurrido. El debate moral en la comunidad de origen comenzó antes de que terminaran los entierros. Algunos culpaban a Mario y a los otros por haber sido tan ingenuos, por haber creído que podían robar sin consecuencias, por haber puesto en riesgo a sus familias con plan desesperado y mal concebido. Otros culpaban al sistema económico que los había empujado a esa desesperación, al ingenio que cerró sin responsabilidad, a los usureros que cobraban intereses imposibles, a las autoridades que no ofrecían ninguna red de protección. Otros más culpaban directamente a Aurelio y a quienes lo habían ayudado, viéndolos como asesinos que habían ejecutado a hombres desesperados cuyo único crimen era intentar alimentar a sus familias. Las discusiones se volvieron acaloradas en el mercado, en la cantina, en reuniones de la asamblea ejidal. Hubo quien propuso organizar expedición de venganza, ir a El Encinal con armas y hacer justicia por mano propia. Pero esa propuesta fue rechazada rápidamente cuando personas mayores explicaron que eso solo generaría más muertes, que Aurelio tenía recursos y conexiones que el ejido no podía igualar, que la venganza se convertiría en ciclo sin fin que destruiría a ambas comunidades. En El Encinal el debate era diferente pero igualmente intenso. Muchos veían las acciones de Aurelio como necesarias y justificadas, defensa legítima de territorio contra invasores que venían con intención criminal clara. Argumentaban que si Aurelio no hubiera actuado con decisión y dureza, las invasiones habrían continuado escalando hasta que el área se volviera incontrolable. Otros sentían incomodidad moral profunda con la magnitud de la violencia. 13 muertos parecía excesivo incluso bajo lógica brutal de justicia territorial. Preguntaban si no habría sido suficiente con capturar a los intrusos, darles golpiza ejemplar y dejarlos ir con advertencia clara. Preguntaban si ejecutarlos realmente había sido necesario o si había sido demostración de poder desproporcionada diseñada para infundir miedo que beneficiaba principalmente a Aurelio consolidando su control. Pero estas preguntas se hacían en privado, en conversaciones susurradas entre personas de máxima confianza, porque criticar abiertamente a Aurelio inmediatamente después de lo ocurrido podría interpretarse como deslealtad o como amenaza. Los testimonios contradictorios que surgieron durante las semanas siguientes reflejaban esas divisiones. Cuando oficiales regresaron haciendo preguntas, encontraron que nadie había visto nada, nadie sabía nada, nadie podía identificar a los responsables. Algunos residentes afirmaban haber estado dormidos durante la hora relevante. Otros decían haber escuchado disparos pero desde distancia demasiado grande para determinar ubicación exacta. Otros ofrecían descripciones vagas de hombres armados que contradecían entre sí de maneras que hacían imposible construir narrativa coherente. Un testigo decía que había visto 3 hombres. Otro decía que eran 8. Alguien más afirmaba que los responsables habían huido inmediatamente después en vehículos. Otra persona insistía que los ejecutores todavía estaban en el área viviendo normalmente.
El comandante a cargo de la investigación reconoció rápidamente que estaba enfrentando pared de silencio construida no por miedo exclusivamente sino por lealtad comunitaria compleja donde la línea entre víctimas y victimarios no era tan clara como parecería desde fuera. Algunos de quienes negaban haber visto algo realmente no habían presenciado nada. Pero otros mentían conscientemente, protegiendo a Aurelio porque lo consideraban guardián necesario de orden que beneficiaba a todos. El plan de arresto se complicaba por múltiples factores. Primero, la evidencia era puramente circunstancial. Todos sabían que Aurelio controlaba el territorio donde ocurrió la masacre. Todos sabían que tenía capacidad y motivación para ejecutar algo así. Pero saber no es lo mismo que probar. No había testigos directos dispuestos a testificar. No había evidencia física que conectara armas específicas con los disparos mortales porque las balas habían fragmentado dentro de los cuerpos y la balística disponible era primitiva. No había huellas dactilares porque la escena había sido contaminada por docenas de personas antes de que llegara personal calificado. Segundo, arrestar a Aurelio en su territorio requería operación que podría generar resistencia armada. El comandante tendría que solicitar refuerzos significativos, tal vez hasta intervención del ejército, para ejecutar arresto de manera segura. Y esa escalada generaría atención mediática, preguntas políticas sobre por qué la región estaba tan fuera de control, investigaciones que podrían alcanzar niveles de gobierno que preferían mantener ciertos arreglos informales sin escrutinio. Tercero, había presión contradictoria desde diferentes direcciones. Las familias de las víctimas exigían justicia, amenazaban con ir a medios de comunicación nacionales si no había arrestos. Pero figuras políticas regionales sugerían discretamente que tal vez sería mejor dejar el caso sin resolver, permitir que se enfriara, evitar conflicto que podría desestabilizar negocios de los cuales esas figuras también dependían económicamente. La preparación para la confrontación final tomó 3 semanas. El comandante viajó a la capital del estado para reunirse con superiores, presentar evidencia disponible, solicitar autorización y recursos para operación de arresto. La reunión fue tensa, con debate sobre si proceder era prudente políticamente. Finalmente se autorizó el arresto pero con instrucciones claras, ejecutar la operación con mínimo de fuerza necesaria, evitar bajas si era posible, mantener perfil bajo mediático. El comandante regresó con orden de aprehensión formal contra Aurelio Campos Rentería por homicidio múltiple agravado. Organizó equipo de 15 oficiales bien armados, planeó la operación para las 5 de la mañana de un día de semana cuando esperaba encontrar a Aurelio en su casa, estableció protocolo de comunicación y planes de contingencia si las cosas salían mal. Informó discretamente a líderes comunitarios de El Encinal sobre la operación próxima, no pidiendo permiso pero sí tratando de asegurar que no habría resistencia organizada de residentes locales que pudiera complicar el arresto. El momento del arresto llegó el 9 de abril de 1976, menos de un mes después de la masacre. Los oficiales llegaron en 4 vehículos conduciendo sin luces hasta estar a 500 metros de la casa de Aurelio. Luego avanzaron a pie en formación táctica básica, rodeando la propiedad, estableciendo perímetro que bloqueaba salidas. El comandante tocó la puerta con firmeza exigiendo que salieran todos los ocupantes de la casa. Hubo minutos de silencio donde la tensión era casi física, oficiales con armas listas, dedos sobre gatillos, respiraciones controladas. Luego la puerta se abrió y Aurelio salió calmadamente, vestido como si se hubiera estado preparando para su rutina matutina normal, sin armas visibles, sin resistencia, con expresión de aceptación tranquila. Sus hijos salieron detrás de él, también sin armas, también sin resistir. Rosa observaba desde la ventana con rostro que había envejecido décadas en semanas. Los nietos más pequeños lloraban confundidos sin entender qué estaba pasando. El comandante leyó la orden de arresto en voz alta, informó a Aurelio de los cargos, realizó procedimientos legales requeridos. Aurelio escuchó sin interrumpir, asintió cuando fue apropiado, extendió las muñecas para que le colocaran las esposas sin hacer gesto de resistencia. Pero antes de que lo metieran en el vehículo, Aurelio hizo pregunta al comandante, pregunta que encapsulaba toda la ambigüedad moral del caso, pregunta que no tenía respuesta fácil.
Miró directamente a los ojos del oficial y con voz calmada le dijo, dígame comandante, si 13 hombres llegan a su casa a medianoche con intención de robar todo lo que usted tiene, poner en peligro a su familia, destruir lo que ha construido durante décadas, y usted sabe que si los deja ir regresarán con 20 más la próxima semana, ¿usted qué hace? ¿Llama a la policía que llega 3 días después si acaso llega? ¿Les pide amablemente que se vayan? ¿Les ofrece café y conversación? ¿O hace lo que tiene que hacer para proteger a los suyos? El comandante no respondió. No podía responder porque cualquier respuesta lo comprometería de manera que no podía permitirse profesionalmente. Pero la pregunta quedó flotando en el aire mientras metían a Aurelio en la camioneta, mientras lo trasladaban por caminos de tierra hacia la cabecera municipal, mientras procesaban su ingreso formal al sistema de justicia que ahora tendría que decidir si era criminal o guardián, si era asesino o defensor, si merecía prisión o comprensión. La justificación basada en código propio que Aurelio ofreció durante interrogatorios subsecuentes era consistente y clara. Nunca negó haber participado en las ejecuciones. Consideraba que mentir sobre eso sería cobardía inaceptable. Confirmó que había matado a hombres que entraron sin autorización a territorio bajo su protección, que lo había hecho metódicamente, que volvería a hacerlo en circunstancias similares porque era lo que el código de su región, de su familia, de su vida requería. Explicó que había dado advertencias múltiples que fueron ignoradas. Explicó que los intrusos venían armados con intención criminal documentable. Explicó que no existía ninguna autoridad efectiva en esa zona a la cual pudiera recurrir para protección legítima. Argumentó que si él no defendía su territorio nadie más lo haría, que las autoridades estatales no tenían presencia ni capacidad en el Encinal, que la ley oficial era abstracción irrelevante en lugares donde el Estado había abandonado su responsabilidad de mantener orden. Su abogado, pagado con fondos comunitarios reunidos por residentes de El Encinal que veían el juicio como ataque a su autonomía, argumentó legítima defensa expandida, alegando que Aurelio había actuado razonablemente dadas las circunstancias extraordinarias de ausencia de ley formal. El traslado a prisión preventiva fue sin incidentes. Aurelio no causó problemas durante el proceso. Aceptó las condiciones de su detención con la misma calma con que había aceptado el arresto. En prisión mantuvo rutina estricta, no se mezcló excesivamente con otros internos, recibió visitas regulares de su familia, esperó pacientemente el juicio que tomaría meses en materializarse debido a la burocracia lenta del sistema judicial y debido a maniobras legales de ambas partes. La reacción de la comunidad de El Encinal fue de apoyo mayoritario pero no unánime. Se organizaron colectas para pagar honorarios del abogado. Grupos de residentes viajaban semanalmente a visitarlo en prisión, llevando comida, ropa limpia, mensajes de aliento. Pintaron mantas con consignas de apoyo que colgaron en puntos visibles de la comunidad. Pero también había quienes comenzaban a ver la oportunidad de llenar vacío de poder que la ausencia de Aurelio había creado, hombres más jóvenes con ambiciones propias que veían su arresto no como injusticia sino como apertura. El proceso judicial comenzó formalmente en septiembre de 1976, 6 meses después de los hechos. El juicio se llevó a cabo en la cabecera del estado porque era considerado demasiado peligroso realizarlo en la región donde ocurrieron los eventos. La sala estaba llena cada día de audiencias, mitad con familiares de víctimas exigiendo sentencia máxima, mitad con residentes de El Encinal apoyando a Aurelio. La tensión entre los dos grupos era palpable, requiriendo presencia policial permanente para evitar enfrentamientos físicos. La fiscalía presentó evidencia de 13 homicidios premeditados ejecutados con alevosía y ventaja. Mostró fotografías de la escena, testimonios de familiares sobre el impacto devastador de las muertes, argumentó que ninguna circunstancia justificaba tomar 13 vidas. La defensa argumentó que los muertos habían entrado armados a propiedad privada con intención de robar, que Aurelio había actuado defendiendo no solo su territorio sino a toda su comunidad de amenaza real, que la ausencia de alternativas legales viables lo había forzado a tomar justicia en sus propias manos. Presentó testimonio de residentes de El Encinal describiendo ausencia total de servicios policiales, describiendo amenazas previas que habían enfrentado, argumentando que sin hombres como Aurelio sus comunidades estarían completamente indefensas. El debate legal se centró en pregunta fundamental sobre límites de legítima defensa.
¿Podía considerarse defensa legítima ejecutar a 13 personas que estaban bajo control y ya no representaban amenaza inmediata? La fiscalía argumentaba que no, que una vez que los intrusos estaban capturados y desarmados, matarlos constituía venganza no defensa. La defensa argumentaba que liberarlos habría garantizado su regreso con refuerzos, que el contexto específico de total ausencia de autoridad cambiaba el cálculo moral, que Aurelio había actuado como cualquier persona razonable actuaría en circunstancias extraordinarias. El juicio duró 3 semanas con testimonios de decenas de testigos. Mercedes subió al estrado y describió entre sollozos cómo Mario había sido buen esposo y padre, cómo la desesperación económica lo había empujado a decisión fatal, cómo sus hijos ahora crecerían sin padre. Rosa también testificó, explicando que Aurelio era hombre de paz que solo actuaba violentamente cuando era absolutamente necesario, que había construido vida honesta en territorio donde eso era casi imposible, que merecía comprensión no castigo. Los alegatos finales fueron apasionados de ambos lados. La fiscalía pidió sentencia de 40 años por homicidio múltiple calificado. La defensa pidió absolución o en su defecto sentencia mínima por homicidio simple bajo circunstancias atenuantes. La sentencia fue emitida el 23 de octubre de 1976 por un juez que claramente había luchado con la complejidad moral del caso. Encontró a Aurelio Campos Rentería culpable de 13 cargos de homicidio calificado pero reconoció circunstancias atenuantes significativas. La sentencia final fue de 25 años de prisión, rechazando el argumento de legítima defensa pura pero reduciendo el castigo por debajo del máximo legal en reconocimiento del contexto extraordinario. El juez explicó en su fallo escrito que aunque entendía las presiones que habían llevado a Aurelio a actuar como lo hizo, el sistema legal no podía tolerar ejecuciones extrajudiciales masivas sin consecuencias porque hacerlo sería abdicar completamente la responsabilidad del Estado de mantener monopolio sobre uso legítimo de violencia. Al mismo tiempo reconoció que el Estado había fallado a comunidades como el Encinal al no proveer servicios básicos de seguridad, creando vacío que individuos como Aurelio habían llenado por necesidad. Era sentencia salomónica que no satisfizo completamente a nadie pero que reflejaba honestamente la complejidad irreductible del caso. Aurelio recibió la sentencia sin emoción visible. Asintió cuando el juez terminó de hablar, miró brevemente a su familia en la sala, fue escoltado de regreso a prisión donde pasaría las próximas 2 décadas y media. Tenía 55 años al momento de la sentencia. Tendría 80 si cumplía la condena completa, asumiendo que viviera tanto tiempo en las condiciones precarias del sistema penitenciario mexicano de los 70 y 80. Los cambios en la zona del Encinal tras los hechos fueron graduales pero significativos. La ausencia de Aurelio creó vacío de poder que múltiples actores intentaron llenar. Algunos de sus hijos trataron de mantener control del territorio pero carecían de su autoridad natural y de las décadas de relaciones que él había construido. Grupos externos más organizados y más violentos comenzaron a moverse a la región, viendo oportunidad en el debilitamiento de estructuras locales. Para 1980 el Encinal ya no estaba bajo control de ninguna familia local sino fragmentado entre diferentes organizaciones que competían violentamente por dominio. La violencia escaló a niveles que hacían parecer los eventos de 1976 casi quijotescos en su simplicidad. Los asesinatos ya no eran ejecuciones bajo código con lógica interna sino matanzas caóticas motivadas puramente por competencia comercial. Las secuelas en familias de víctimas fueron devastadoras de maneras que se extendieron por décadas. Mercedes nunca se recuperó completamente de la pérdida de Mario. Trabajó limpiando casas, lavando ropa, haciendo lo que fuera necesario para alimentar a sus hijos, pero la vida se había convertido en ejercicio de supervivencia sin alegría. Sus hijos crecieron con mezcla de vergüenza y rabia sobre cómo había muerto su padre. Algunos lo veían como víctima de sistema injusto que no dejaba opciones a hombres desesperados. Otros lo veían como tonto que había tomado riesgo innecesario y había pagado precio predecible. La familia se fragmentó con desacuerdo sobre cómo recordar a Mario, algunos queriendo olvidar completamente lo sucedido, otros insistiendo en que su memoria debía mantenerse viva como recordatorio de injusticia sistémica. Las otras familias de víctimas experimentaron trayectorias similares. Algunas se mudaron de la región completamente, incapaces de continuar viviendo en lugares donde todo les recordaba la pérdida.
Otras se quedaron pero se cerraron emocionalmente, dejando de participar en vida comunitaria, volviéndose aisladas y amargadas. Los niños que perdieron padres en la masacre crecieron con ausencia que marcó sus vidas de formas que apenas empezaban a entender décadas después. Las secuelas en la familia de Aurelio fueron diferentes pero igualmente profundas. Rosa envejeció visiblemente durante el primer año de encarcelamiento de su esposo. Las visitas semanales a la prisión consumían recursos económicos escasos y energía emocional que apenas podía mantener. Sus hijos luchaban por mantener las tierras y el negocio familiar funcionando sin la experiencia y autoridad de su padre. Las presiones externas aumentaban constantemente con nuevos grupos buscando tomar control del territorio, ofreciendo asociaciones que eran realmente amenazas disfrazadas. La familia tuvo que tomar decisiones difíciles sobre cuánto resistir y cuándo ceder terreno. Para 1985 habían perdido control efectivo sobre gran parte de lo que Aurelio había defendido. Los nietos crecieron visitando a abuelo en prisión, experiencia formativa que los marcó con entendimiento precoz de que las acciones tienen consecuencias complejas. Algunos desarrollaron orgullo por lo que su abuelo había hecho, viéndolo como héroe que había defendido a su familia. Otros desarrollaron rechazo a la violencia, determinación de construir vidas diferentes fuera de los patrones que habían consumido a generaciones previas. La nueva generación que creció después de 1976 recordaba el caso de maneras fragmentadas y contradictorias. Para algunos se había convertido en leyenda, historia que se contaba en cantinas con detalles que crecían con cada repetición, transformando a Aurelio en figura mítica de justicia fronteriza. Para otros era advertencia sobre peligros de tomar ley en manos propias, ejemplo perfecto de cómo violencia genera más violencia en espirales que consumen familias enteras. Para otros más era símbolo de época que estaba desapareciendo, tiempo cuando conflictos se resolvían localmente bajo códigos compartidos antes de que organizaciones criminales masivas homogeneizaran la violencia en toda la región. Los maestros en escuelas locales ocasionalmente usaban el caso para enseñar sobre ética, sobre justicia, sobre las tensiones entre ley formal y códigos informales. Pero esas lecciones siempre generaban debates acalorados entre estudiantes que traían perspectivas heredadas de sus familias, perspectivas que dependían completamente de si sus ancestros habían sido víctimas, defensores o espectadores de los eventos de 1976. La masacre de Palo Verde, como continuaba siendo conocida a pesar de que ese nombre nunca apareció en documentos oficiales, se había convertido en test de Rorschach moral donde cada quien veía confirmación de sus propias creencias preexistentes sobre justicia, violencia y supervivencia. Si este tipo de contenido te gusta, tengo algo especial, un ebook de 127 páginas sobre los 7 casos fundacionales del narcotráfico mexicano en los años 70. Es la década que nadie documenta pero que explica todo lo pasa hoy. Déjame en los comentarios qué piensas sobre este caso. ¿Fue Aurelio guardián necesario o asesino que merecía castigo máximo? ¿Tenían Mario y sus compañeros derecho moral a tomar lo que necesitaban para sobrevivir? ¿Dónde está la línea entre defensa legítima y venganza desproporcionada? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. La frontera entre justicia y crimen, entre defensa y agresión, entre orden y caos, sigue existiendo hoy en cientos de comunidades rurales donde el Estado es ausencia y donde hombres ordinarios tienen que tomar decisiones extraordinarias sobre vida y muerte. Las ejecuciones de marzo de 1976 no fueron las últimas en esa región. No fueron las más brutales que vendrían después. Pero fueron las que establecieron patrón, las que demostraron que ciertas fronteras invisibles eran reales y que cruzarlas sin entender las reglas del territorio podía significar no regresar jamás. Y en las noches oscuras de El Encinal, cuando el viento sopla entre los árboles y la niebla sube desde los valles, la gente todavía habla de aquella madrugada cuando 13 hombres aprendieron demasiado tarde que la desesperación no justifica invasión y que algunas tierras se defienden con sangre porque no hay otra moneda que los guardianes estén dispuestos a aceptar.